Tomás era un hombre de 47 años, nacido en Guadalajara, una ciudad conocida por su belleza y tradición, pero también por sus limitadas oportunidades para quienes soñaban con algo más grande. Su infancia había sido sencilla y llena de momentos felices junto a su familia. Sin embargo, todo cambió abruptamente con la muerte de su padre, el pilar de la familia. La pérdida dejó a su madre devastada, incapaz de mantener a sus hijos en la gran Ciudad de México, donde habían intentado buscar mejores oportunidades. Fue entonces cuando ella tomó la difícil decisión de regresar a su pueblo natal, dejando atrás el bullicio de la ciudad para volver a un entorno más tranquilo, aunque más limitado. Tomás, apenas un adolescente, no compartía el deseo de regresar. La gran ciudad lo había cautivado. Aunque sabía que quedarse sería un desafío, estaba decidido a encontrar su propio camino. Con la bendición de su madre, quien le dejó un poco de dinero para sobrevivir mientras se acomodaba, Tomás permaneció en la Ciudad de México, con una mezcla de miedo y esperanza en su corazón. Los primeros años no fueron fáciles. La Ciudad de México, con su caos interminable y su ritmo implacable, no es indulgente con los jóvenes sin experiencia ni conexiones. Tomás aceptó cualquier trabajo que se le ofreciera, desde ayudante en mercados hasta limpiando autos en la calle. Cada día era una batalla para encontrar suficiente dinero para comer y pagar el cuarto diminuto que alquilaba en una vecindad. A menudo, se sentía solo, extrañando el calor de su hogar en Guadalajara y el apoyo de su familia. Sin embargo, su espíritu nunca se rompió. Tomás sabía que si trabajaba lo suficiente, algún día podría construir una vida mejor. Fue durante esta etapa de dificultades que conoció a don Héctor, un taxista veterano que trabajaba en la zona donde Tomás lavaba autos. Don Héctor era un hombre mayor, con un bigote canoso y una mirada sabia. Observó la ética de trabajo de Tomás y, un día, le ofreció la oportunidad de aprender el oficio de taxista. No es un trabajo glamoroso, hijo, pero te mantendrá en movimiento y te permitirá conocer el alma de esta ciudad, le dijo don Héctor. Para Tomás, esa oferta era como un salvavidas. Aprendió rápidamente las rutas principales de la ciudad, las historias no oficiales que vivían en cada esquina y las maneras de tratar con los pasajeros, desde los más amables hasta los más exigentes. Poco a poco, Tomás se estableció como taxista. Al principio, compartía turnos con don Héctor, conduciendo un taxi viejo pero confiable. Con el tiempo, ahorró lo suficiente para alquilar su propio taxi y comenzar a trabajar por su cuenta. Aunque el tráfico interminable y los días largos eran agotadores, Tomás encontró un inesperado consuelo en su nuevo trabajo. Las calles de la Ciudad de México se convirtieron en su segundo hogar, y cada pasajero era una nueva historia esperando ser contada. Algunas personas le hablaban de sus vidas, compartiendo secretos, alegrías y penas con la confianza que solo un extraño puede ofrecer. Otros preferían el silencio, pero incluso en esos momentos, Tomás encontraba satisfacción en simplemente llevar a alguien a su destino de manera segura. A medida que pasaban los años, Tomás se ganó una reputación como un taxista amable y confiable. Siempre llevaba una sonrisa y era conocido por sus buenos modales. Sin embargo, aunque su vida profesional prosperaba, su vida personal estaba marcada por la soledad. Había estado casado brevemente en sus 30, pero el matrimonio terminó en divorcio. Aunque amaba la idea de tener una familia, nunca tuvo hijos, y a menudo se preguntaba si estaba destinado a pasar su vida solo. Con el tiempo, aceptó su situación y se centró en su trabajo, encontrando consuelo en la rutina diaria de recorrer la ciudad y conocer nuevas personas. Todo cambió una mañana común, mientras Tomás salía de su edificio para comenzar su jornada. Fue entonces cuando notó a Carolina, una vecina que vivía en el mismo edificio. Carolina era una mujer en sus 30 y tantos, con cabello oscuro y ojos profundos que parecían contar historias de tristeza y esperanza. Siempre estaba acompañada de sus 2 hijos pequeños,
quienes caminaban a su lado mientras ella los llevaba a la escuela. Carolina tenía una energía especial, una mezcla de dulzura y fortaleza que Tomás no podía ignorar. Cada mañana, cuando la veía salir, sentía un inexplicable deseo de acercarse a ella, de conocerla, de ser parte de su vida. Sin embargo, pronto descubrió que Carolina estaba casada. Su esposo, Raúl, era un hombre corpulento con un temperamento explosivo. Tomás había escuchado rumores entre los vecinos sobre el comportamiento abusivo de Raúl, y aunque nunca lo había presenciado directamente, podía intuirlo en la forma en que Carolina caminaba con la cabeza baja, evitando el contacto visual con los demás. A pesar de esto, Tomás no podía evitar sentirse atraído por ella. Cada vez que la veía, su corazón latía más rápido, pero también sabía que no tenía derecho a intervenir. Carolina tenía su vida y él tenía la suya. Durante meses, Tomás se limitó a observarla desde la distancia. Se conformaba con los breves momentos en los que sus caminos se cruzaban, como cuando él salía a encender su taxi y ella pasaba con sus hijos camino a la escuela. A veces, sus ojos se encontraban brevemente y Carolina le regalaba una tímida sonrisa que iluminaba su día. Esos pequeños gestos eran suficientes para mantener vivo el sentimiento de esperanza en el corazón de Tomás. Sin embargo, en el fondo, sabía que su atracción por Carolina era un sueño imposible. Era consciente de las barreras que lo separaban, no solo el hecho de que ella estaba casada, sino también su propio temor a complicar su vida. Así que decidió mantenerse al margen, observándola desde lejos y deseándole silenciosamente lo mejor. Lo que Tomás no sabía era que el destino tenía otros planes para él, planes que pondrían a prueba sus límites y cambiarían su vida para siempre. Con el tiempo, esta rutina de admiración silenciosa comenzó a consumir a Tomás. Cada día se levantaba pensando en Carolina, imaginando cómo sería su vida si estuvieran juntos. Aunque sabía que eran solo fantasías, no podía evitarlo. Su corazón le decía que había algo especial en ella, algo que los conectaba de una manera que no podía explicar. Y así, mientras continuaba con su trabajo como taxista, su mente estaba cada vez más llena de pensamientos sobre Carolina, sin saber que muy pronto su vida daría un giro inesperado. Los días continuaron como de costumbre para Tomás, aunque su mente no dejaba de girar alrededor de Carolina. Cada vez que la veía salir de su edificio con sus hijos, su atracción crecía. No podía evitar imaginar un futuro diferente, uno donde él estuviera a su lado, cuidándola y ofreciéndole la felicidad que, según él, merecía. Sin embargo, había algo que lo mantenía inmóvil, el miedo y el respeto por las decisiones de Carolina. Ella tenía una vida, un esposo, aunque Tomás sabía que ese hombre no la trataba bien. Sentía que no podía intervenir, pero tampoco podía apartar sus pensamientos de ella. Fue durante uno de esos días normales que el destino comenzó a moverse de manera inesperada. Una mañana, Tomás recogió a una pasajera llamada Valeria. Era una mujer joven, con una expresión de preocupación y nerviosismo en su rostro. Apenas subió al taxi, le indicó rápidamente una dirección, pidiéndole que la llevara lo más rápido posible. Tomás, acostumbrado a las prisas de los pasajeros, arrancó sin pensarlo mucho. Sin embargo, algo en la forma en que Valeria lo miraba por el retrovisor le llamó la atención. Era como si estuviera cargando un peso invisible, algo que no podía expresar con palabras. Cuando Tomás llegó a la dirección indicada, se encontró en un barrio conocido por ser peligroso. Las casas estaban deterioradas, las calles llenas de baches, y un aire de abandono lo envolvía todo. Valeria le pidió que la esperara mientras entraba a una casa vieja y casi en ruinas, frente a la cual había una fila de personas esperando para entrar. Tomás, intrigado pero respetuoso, estacionó el taxi y esperó. Sacó un par de revistas viejas que guardaba en la guantera y comenzó a hojearlas para pasar el tiempo. Sin embargo, su curiosidad crecía con cada minuto que pasaba.
Después de casi una hora, Valeria regresó al taxi. Su expresión había cambiado, ahora parecía más tranquila, como si una gran carga hubiera sido retirada de sus hombros. Durante el trayecto de regreso, Tomás no pudo resistir la tentación de preguntar qué había en esa casa. Valeria, después de un momento de silencio, respondió con naturalidad: es la casa de doña Rosalía, una curandera. Es muy famosa por ayudar a la gente con problemas que nadie más puede resolver. Hace trabajos de todo tipo, limpias, amarres, protecciones. Si necesitas algo, ella puede ayudarte. Tomás, que siempre había sido escéptico con la idea de la brujería, sintió que las palabras de Valeria resonaban en su mente. Aunque no dijo nada en el momento, no podía dejar de pensar en Carolina y en la posibilidad de que doña Rosalía pudiera ayudarlo a acercarse a ella. Esa idea comenzó a crecer en su interior como una semilla plantada en el terreno fértil de su desesperación. Durante los días siguientes, Tomás no dejaba de darle vueltas a lo que había escuchado. Sabía que era absurdo, que recurrir a algo tan extremo como la brujería no era la solución. Pero el pensamiento de Carolina, de la vida que podrían tener juntos, lo consumía cada vez más. Finalmente, después de una noche de insomnio, tomó una decisión: visitaría a doña Rosalía. No perdía nada con intentarlo, pensó. Tal vez, solo tal vez, esa mujer podría ayudarlo a cambiar su destino. El sábado siguiente, Tomás se levantó temprano y condujo hasta la casa de doña Rosalía. Al llegar, encontró la misma fila de personas que había visto cuando llevó a Valeria. Hombres y mujeres de todas las edades esperaban pacientemente su turno para entrar. Algunos llevaban fotos, otros pequeños objetos envueltos en tela. Tomás se unió a la fila, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. No sabía qué esperar, pero estaba decidido. Cuando finalmente llegó su turno, entró a una pequeña sala con paredes llenas de imágenes religiosas, velas encendidas y un aroma a hierbas que llenaba el aire. Doña Rosalía, una mujer anciana de cabello blanco y ojos profundos, lo recibió con una sonrisa cálida. Sin rodeos, le preguntó: ¿en qué puedo ayudarte, hijo? Tomás, sintiéndose extraño al principio, comenzó a contarle sobre Carolina, sobre cómo la veía todos los días, cómo la admiraba desde lejos y cómo deseaba estar con ella. Doña Rosalía lo escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminó de hablar, doña Rosalía lo miró con seriedad y le dijo: lo que deseas no es imposible, pero debes saber que todo tiene un precio. La brujería no es un juego. Si decides seguir adelante, debes estar preparado para aceptar las consecuencias. Tomás, cegado por sus sentimientos hacia Carolina, asintió sin pensarlo demasiado. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Doña Rosalía le pidió que escribiera sus deseos en un papel. Tomás, con manos temblorosas, escribió todo lo que sentía por Carolina y cómo deseaba estar con ella. La anciana tomó el papel y lo quemó en un pequeño cuenco, mientras murmuraba palabras en un idioma que Tomás no entendía. Luego, recogió las cenizas en un pequeño saco negro y se lo entregó. Lleva estas cenizas contigo y espárcelas cerca de donde vive ella. Pero recuerda, si rompes tu promesa o si tus intenciones no son puras, pagarás el precio. Tomás salió de la casa con el saco en la mano, sintiendo una mezcla de emoción y temor. Esa misma noche, aprovechó un momento en el que nadie lo veía para esparcir las cenizas cerca del edificio donde vivía Carolina. Mientras lo hacía, no podía dejar de pensar en las palabras de doña Rosalía. ¿Qué precio tendría que pagar? Pero en ese momento, sus sentimientos eran más fuertes que cualquier advertencia. Durante los días siguientes, todo pareció continuar con normalidad. Tomás seguía con su rutina, trabajando en su taxi y viendo a Carolina por las mañanas. Sin embargo, una mañana todo cambió. Carolina tocó a su puerta, con los ojos rojos de tanto llorar. Su esposo, Raúl, había muerto en un accidente laboral.
Carolina, devastada, no sabía a quién acudir. Entre lágrimas, le pidió a Tomás que la ayudara con los trámites del funeral, ya que su familia y amigos le habían dado la espalda. Tomás, aunque sorprendido por la noticia, no dudó en ofrecer su ayuda. Ese fue el comienzo de algo que cambiaría la vida de ambos para siempre. Mientras Tomás se convertía en el principal apoyo de Carolina, sus sentimientos por ella se fortalecían aún más. Pero lo que Tomás no sabía era que las consecuencias de sus acciones estaban a punto de manifestarse de una manera que nunca podría haber imaginado. La relación entre Tomás y Carolina comenzó a cambiar rápidamente después del funeral de Raúl. Durante los días que siguieron a la tragedia, Carolina se encontraba emocionalmente devastada. La pérdida de su esposo, aunque complicada por la naturaleza abusiva de su relación, había dejado un vacío en su vida. Tomás, siendo quien siempre estaba dispuesto a ayudarla, se convirtió en su roca en esos momentos oscuros. No solo la apoyó en los trámites del funeral, sino que también estuvo presente para sus hijos, ofreciéndoles consuelo y una figura masculina estable en medio de la confusión. Con el tiempo, Carolina comenzó a abrirse más a Tomás. Al principio, sus conversaciones eran formales y centradas en asuntos prácticos, pero gradualmente se volvieron más personales. Carolina le confesó cómo había sufrido en su matrimonio, soportando años de abuso físico y emocional por parte de Raúl. Tomás, al escuchar sus palabras, sintió una mezcla de dolor y rabia. No entendía cómo alguien podía ser tan cruel con una mujer tan dulce y fuerte como Carolina. Esto no hizo más que reforzar su deseo de cuidarla y protegerla. Finalmente, un día, mientras compartían una taza de café en la cocina de Carolina, Tomás reunió el valor para confesarle sus sentimientos. Carolina, comenzó, con el corazón latiendo con fuerza, sé que este no es el mejor momento, pero no puedo seguir ocultándolo. Desde que te vi por primera vez, supe que eras especial. Quiero estar a tu lado, cuidar de ti y de tus hijos. Quiero que seamos una familia. Carolina, con lágrimas en los ojos, tomó las manos de Tomás y le respondió: Tomás, no sé si estoy lista para esto, pero lo que sí sé es que tú has sido mi mayor apoyo. No sé qué habría hecho sin ti. Creo que también siento algo por ti. Ese momento marcó el inicio de su relación. Aunque ambos sabían que sería complicado, estaban dispuestos a intentarlo. Por primera vez en mucho tiempo, Tomás sentía que la felicidad estaba al alcance de su mano. Sin embargo, las cosas comenzaron a torcerse rápidamente. Apenas unos días después de haber iniciado su relación, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la casa de Carolina. Todo empezó con pequeños incidentes, luces que parpadeaban sin razón, puertas que se cerraban de golpe y objetos que caían de las estanterías sin explicación. Al principio, Tomás y Carolina intentaron restarle importancia. Pensaron que tal vez eran problemas eléctricos o simples coincidencias. Pero los incidentes se volvieron más frecuentes y más aterradores. Una noche, mientras cenaban juntos con los niños, la lámpara del comedor explotó repentinamente, llenando la habitación de cristales y humo. Todos quedaron paralizados por el miedo. Carolina intentó tranquilizar a sus hijos, pero Tomás no pudo evitar sentir que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Los sucesos extraños no se detuvieron. Una madrugada, Carolina despertó sobresaltada por unos golpes insistentes en la puerta principal. Tomás, tratando de mantener la calma, se levantó para revisar, pero cuando abrió la puerta, no había nadie. A medida que las noches pasaban, comenzaron a escuchar pasos en el pasillo de la casa, como si alguien estuviera caminando lentamente. Los pasos siempre se detenían frente a la habitación de Carolina, y cuando Tomás reunía el valor para abrir la puerta, nunca encontraba a nadie. La situación alcanzó su punto más aterrador una noche cuando Tomás y Carolina estaban acostados. Mientras conversaban, sintieron como la temperatura de la habitación descendía drásticamente.
De repente, las luces comenzaron a parpadear y en la esquina del cuarto apareció una figura oscura. Ambos la vieron claramente, era la silueta de Raúl. Sus ojos parecían arder con odio y su presencia llenaba el ambiente con una energía sofocante. Carolina comenzó a llorar mientras Tomás, paralizado por el miedo, apenas podía moverse. «Déjanos en paz», gritó Tomás, intentando reunir el coraje para enfrentarse a la figura. Pero la silueta no se movió. Permaneció en la esquina, observándolos con una expresión que parecía una mezcla de ira y sufrimiento. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la figura desapareció, dejando tras de sí un frío glacial en la habitación. Esa misma noche, Tomás tomó una decisión. Tenía que regresar con doña Rosalía. Estaba convencido de que los sucesos extraños estaban relacionados con el ritual que había realizado. A la mañana siguiente, se dirigió a la casa de la curandera. Cuando llegó, doña Rosalía lo recibió con una expresión seria, como si ya supiera por qué estaba allí. «Hijo, te advertí que la brujería no es un juego», le dijo. «El espíritu de Raúl no está en paz. Sabe lo que hiciste y ahora está protegiendo lo que era suyo». Tomás le suplicó que lo ayudara. No podía soportar la idea de perder a Carolina, pero tampoco quería seguir viviendo bajo el acoso del espíritu de Raúl. Doña Rosalía le entregó un amuleto de protección y le enseñó algunas oraciones para intentar calmar al espíritu inquieto. «Pero recuerda», le advirtió, «esto no garantiza que todo se solucione. Cuando se juega con estas fuerzas, las consecuencias siempre permanecen». Tomás regresó a casa con el amuleto y las oraciones, decidido a proteger a Carolina y a sus hijos. Sin embargo, los fenómenos paranormales no cesaron por completo. Aunque las apariciones de Raúl se volvieron menos frecuentes, el ambiente seguía cargado de tensión. Una noche, mientras estaban en la sala viendo televisión, uno de los cuadros colgados en la pared cayó de repente, golpeando el suelo con fuerza. Carolina, visiblemente afectada, comenzó a cuestionar si estar con Tomás había desencadenado toda esa serie de eventos. La situación llegó a su punto más crítico cuando Tomás tuvo un sueño aterrador. En el sueño, Raúl aparecía frente a él, con una expresión de odio puro. «Me traicionaste», le dijo. «Robaste a mi familia, y nunca descansaré hasta que pagues por lo que hiciste». Tomás despertó sudando y con el corazón latiendo con fuerza, convencido de que el espíritu de Raúl no solo estaba enfurecido, sino que también estaba buscando venganza. Aunque Tomás intentaba mantenerse fuerte, el peso de sus decisiones comenzó a afectarlo. Se dio cuenta de que había jugado con fuerzas que no comprendía, y ahora no solo estaba poniendo en peligro su propia vida, sino también la de Carolina y sus hijos. Sin embargo, aún no estaba preparado para enfrentar las consecuencias completas de sus actos. Esa confrontación estaba a punto de llegar, de la manera más devastadora posible. La tensión en la vida de Tomás y Carolina seguía aumentando. Aunque el amuleto y las oraciones de doña Rosalía ayudaron a reducir la frecuencia de los eventos paranormales, estos nunca desaparecieron por completo. Las noches eran las más difíciles, pequeños ruidos en la casa, pasos en el pasillo y esa sensación de ser observados mantenían a todos en un estado de alerta constante. Carolina intentaba mantenerse fuerte por sus hijos, pero la presión emocional comenzaba a desgastarla. Por su parte, Tomás sentía una creciente culpa. Sabía que todo lo que estaba ocurriendo era consecuencia directa de su decisión de recurrir a la brujería, y aunque su intención había sido estar con Carolina, ahora estaba claro que había puesto a la mujer que amaba en peligro. A pesar de estos temores, Tomás no estaba dispuesto a rendirse. Veía a Carolina como su razón para seguir adelante, el motor que le daba sentido a su vida. Continuaba trabajando largas jornadas como taxista, esforzándose por ahorrar dinero para darle a Carolina y a sus hijos una vida mejor. Soñaba con construir un hogar para ellos,
un lugar donde pudieran empezar de nuevo lejos de las sombras del pasado. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Una noche, mientras trabajaba, Tomás recibió una llamada de un cliente habitual que necesitaba un viaje urgente a una ciudad vecina. Aunque era tarde y estaba exhausto, aceptó el trabajo porque el pago sería considerablemente bueno. Esa misma noche, antes de salir, besó a Carolina en la frente y le prometió que regresaría pronto. «Ten cuidado», le dijo ella, con una expresión de preocupación en el rostro. Tomás, sin saber que esas serían las últimas palabras que escucharían antes de que sus vidas cambiaran para siempre, subió a su taxi y partió hacia su destino. El viaje transcurrió sin incidentes al principio. Su pasajero, un hombre amable y conversador, hizo que el trayecto fuera más llevadero. Hablaron de muchas cosas, desde la vida en la Ciudad de México hasta las dificultades de encontrar la felicidad en un mundo tan complicado. Sin embargo, al llegar a su destino, el hombre le dio a Tomás una advertencia inquietante: «Cuídese mucho en el camino de regreso». «No sé por qué, pero tengo un mal presentimiento». Tomás, acostumbrado a las supersticiones de algunos pasajeros, agradeció las palabras con una sonrisa, sin darles mayor importancia. El regreso fue diferente. La carretera estaba oscura y desierta, y el cansancio comenzaba a afectarlo. Para mantenerse despierto, Tomás abrió las ventanas del taxi y tomó agua, pero nada parecía funcionar. El silencio de la noche, combinado con el zumbido monótono del motor, hacía que sus párpados se volvieran cada vez más pesados. Fue entonces cuando comenzó a sentir algo extraño. Una presencia. Un escalofrío recorrió su espalda, y el aire dentro del taxi se volvió inusualmente frío. Al mirar por el espejo retrovisor, vio algo que lo dejó sin aliento. En el asiento trasero, la silueta de Raúl estaba sentada, mirándolo con una expresión de odio puro. El miedo lo paralizó por un momento, pero luego intentó recuperar el control de sí mismo. «Esto no es real», se dijo, tratando de convencerse de que era solo su mente jugando trucos debido al cansancio. Pero la figura no desapareció. Al contrario, parecía volverse más clara y tangible con cada segundo que pasaba. En su desesperación por escapar de la presencia, Tomás perdió el control del vehículo. El taxi derrapó, salió de la carretera y cayó en una zanja. El impacto fue brutal. Lo último que Tomás recordó antes de perder el conocimiento fue el sonido del metal retorciéndose y el dolor insoportable que recorría su cuerpo. Cuando despertó, estaba en un hospital. Todo a su alrededor era blanco y estéril, y su cuerpo estaba envuelto en vendajes. Al intentar moverse, un dolor agudo lo atravesó, y fue entonces cuando se dio cuenta de la magnitud de lo que había sucedido. Había perdido ambas piernas en el accidente. La noticia lo golpeó como un mazazo. Su vida, tal como la conocía, había cambiado para siempre. Los días que siguieron fueron un tormento. No solo enfrentaba el dolor físico de su recuperación, sino también un profundo dolor emocional. Reflexionaba constantemente sobre las decisiones que lo habían llevado a ese punto, especialmente su visita a doña Rosalía. Había jugado con fuerzas que no entendía, y ahora estaba pagando un precio inimaginable. Más que nada, le preocupaba cómo esto afectaría su relación con Carolina. No quería ser una carga para ella ni para sus hijos. Carolina lo visitaba todos los días en el hospital. Sus ojos estaban llenos de tristeza, pero también de amor. «No importa lo que haya pasado», le decía. «Te amo, Tomás, y vamos a salir adelante juntos». Pero Tomás no podía aceptar esas palabras. Sabía que su vida nunca sería la misma, y no quería arrastrar a Carolina y a sus hijos a un futuro lleno de dificultades por su culpa. Una mañana, mientras Carolina estaba sentada junto a su cama, Tomás reunió el valor para decirle lo que había estado pensando. «Carolina», comenzó, con lágrimas en los ojos, «no puedo hacerte esto. No puedo ser una carga para ti y tus hijos.
Tienes derecho a una vida mejor, una vida feliz. Tienes que seguir adelante sin mí. Carolina lloró, suplicándole que reconsiderara, pero Tomás ya había tomado su decisión. Después de salir del hospital, Tomás se mudó a un pequeño cuarto en una vecindad y comenzó a reconstruir su vida de la única manera que podía. Vendía dulces en las calles para sobrevivir, mientras reflexionaba sobre los errores que había cometido. Aunque extrañaba a Carolina y a los niños, estaba convencido de que había hecho lo correcto al dejarlos ir. No quería que cargaran con el peso de sus decisiones. Con el tiempo, Tomás encontró un nuevo propósito en su vida. Comenzó a visitar hospitales y centros de rehabilitación, compartiendo su historia con personas que enfrentaban dificultades similares. Descubrió que al ayudar a otros, encontraba una forma de sanar sus propias heridas. Aunque nunca dejó de extrañar a Carolina, aprendió a aceptar sus errores y a encontrar paz en su nueva realidad. La historia de Tomás es una lección sobre los peligros de jugar con fuerzas que no comprendemos y las consecuencias de dejar que el deseo nos ciegue. Aunque pagó un alto precio por sus decisiones, logró encontrar un propósito en medio de la oscuridad. Y aunque su vida nunca fue la que había imaginado, encontró consuelo en saber que había hecho todo lo posible por proteger a la mujer que amaba, incluso si eso significaba alejarse de ella.